nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, soy Padre Óscar González. Les doy la bienvenida a nuestro cuarto mini retiro espiritual, correspondiente a este domingo de Cuaresma. Este mini retiro forma parte del programa que hemos preparado para ustedes, para acompañarlos en este tiempo, que hemos llamado Camino de Purificación y Restauración del Corazón. Nuestra meditación de hoy corresponde al Evangelio de este domingo, precisamente, que es tomado según San Juan, en el capítulo 9, versículos del 1 al 41. El tema que vamos a meditar juntos es sobre sanar nuestra mirada, cómo pasamos de la ceguera espiritual a la luz. Acompáñenme con esta oración inicial. Señor Jesús, tú que devolviste la vista al ciego de nacimiento, entra hoy en mis zonas de oscuridad. Señor, hay partes de mí que no veo, hay heridas que he normalizado, hay narrativas que he repetido tanto que creo que son verdad. Señor Jesús, ilumina mi mente, sana mi corazón, devuélveme la luz interior. A ti, Espíritu Santo, te pido que hagas visible lo que necesito ver para poder ser restaurado, sanado y transformado en mi interior. Amén. Veamos el contexto de nuestra reflexión de acuerdo a ese Evangelio según San Juan. Y aquí decimos que Jesús encuentra a un hombre ciego de nacimiento. Los discípulos preguntan algo revelador. ¿Qué pregunta le hacen a nuestro Señor Jesús? Ellos le dicen, ¿quién pecó, él o sus padres? Ese deseo o esa inquietud o curiosidad de buscar culpables, como a veces nos suele pasar. Y Jesús no entra en ese juego, sino que responde algo de manera radical. Y Jesús le responde a sus discípulos que eso no es un castigo, sino que es ocasión para que la gloria de Dios se manifieste. Y luego Jesús, nuestro Señor, hace algo extraño como inicio de ese milagro. Jesús escupe en la tierra, hace un tipo de barro o lodo, unge al ciego, lo envía a lavarse y el hombre obedece. Y queda como resultado que él recupera la vista, él ve. Pero la historia no termina con la sanación física, porque lo que interesa a Jesús no es tanto lo físico, sino pasar de lo físico a lo espiritual. Y es aquí donde empieza el juicio, puesto que los fariseos cuestionan, la gente empieza a dudar. Hasta sus propios padres se desmascaran. Y el ciego tiene que aprender no solo a ver, sino que también por otro lado el ciego necesita aprender a sostener la verdad frente al rechazo. La sanación no fue solo ocular, sino que fue una sanación de su propia identidad. Y este es el centro de nuestra meditación hoy. Nuestra reflexión va a estar alrededor de la identidad, de nuestra identidad en este caso. Este evangelio toca una herida muy profunda, la herida de la identidad. Todos, por lo general, estamos heridos de tal manera que también está herida nuestra propia identidad. Y a veces podemos actuar o podemos pensar o podemos reaccionar no conforme a nuestra identidad, sino simplemente de una manera instintiva o de acuerdo
a la cultura, a la época, al ambiente. Y tocamos aquí una dimensión, la dimensión de la ceguera interior, ese aspecto de nuestra mente, puesto que la ceguera no siempre es física. Y el milagro de nuestro Señor Jesús es pasar de la ceguera física, más bien de la sanación de la ceguera física a la sanación de la ceguera espiritual. Podemos vivir con creencias limitantes que nos impiden ver la verdad. Esa es la ceguera espiritual. Por ejemplo, podemos decir algunas frases, voy a mencionar, donde podemos ver cómo se manifiesta nuestra ceguera espiritual. Cuando podemos decir, por ejemplo, yo soy así, y punto, ¿no? O podemos decir, siempre me pasa lo mismo, ceguera espiritual. O no puedo cambiar, así soy. O también, no soy suficiente. Todas estas frases tocan quiénes somos, tocan nuestra identidad, lo que hay herido en nuestro corazón. Estas narrativas crean la oscuridad interna y Jesús no discute con el ciego, sino que actúa. Él viene a sanar, o sea, viene a hacer algo, a realizar su obra en nuestro corazón. Es decir, que la luz que es Cristo no discute, sino que la luz de Dios se recibe en nuestro interior. Y ahí está también un punto clave, ¿no? de interpretación, que la luz de Cristo, su gracia, no se discute, no se discuten en ese sentido, sino que se recibe. La restauración entonces comienza en ese preciso momento, cuando permito que Dios toque mis pensamientos distorsionados, esos que habíamos mencionado, que cuando decimos es que yo soy así, siempre me pasa lo mismo, no puedo cambiar, no soy suficiente, etc. Ahí eso torcido que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, es lo que viene Jesús a iluminar, a darle luz. Él es la luz del mundo. Podemos hablar también de otra dimensión, la dimensión del corazón. Anteriormente vimos esa dimensión de la mente, ahora pasemos a la dimensión del corazón, donde podemos experimentar vergüenza y exclusión. En este caso del ciego del Evangelio, él vivía al margen, dependía de otras personas. Era un lisiado, ¿no? No era visto como sujeto, sino como un problema. Esa es la exclusión que podemos recibir de la sociedad, una exclusión que genera vergüenza interna en quien la recibe, puede ser en nosotros que la podemos recibir en alguna ocasión. Y es que cuando alguien ha sido etiquetado, empieza a verse como los demás lo ven. Tú eres así, tú eres asá, tú eres un tal por cual, o no sé qué más, ¿no? Quizá tú también has sentido ese tipo de etiquetas, como cuando te etiquetan diciendo que eres débil, te etiquetan diciendo que eres demasiado sensible, te etiquetan de ser conflictivo, el que siempre falla, y muchas otras cosas podemos mencionar. Y sin darte cuenta, adoptaste precisamente esa etiqueta que te pusieron como tu identidad. Pero aquí es la gran noticia que tenemos, que Jesús viene hoy con su luz a romper esa etiqueta para que tú descubras tu propia identidad. Y la identidad primera, radical y esencial que debes de descubrir hoy es que eres hijo de Dios, que tiene la dignidad de persona, de hombre y de mujer. En el caso del Evangelio, Jesús le devuelve nombre y voz a esta persona. Pasemos a otra dimensión, número 3, la dimensión de cuerpo y conducta, donde podemos decir que
se puede reflejar en una resistencia al cambio, puesto que curiosamente quienes más resisten en este aspecto del cambio, curiosamente, son las personas religiosas. Hay personas que prefieren la estructura conocida antes que aceptar una transformación real. Y aquí lo que hay que tomar en cuenta es que sanar implica necesariamente un cambio, y el cambio para muchos puede ser incómodo. A veces nuestra propia mente se resiste a ver, porque implicaría soltar una identidad cómoda, aunque limitada. Es a lo mejor más fácil sostener la etiqueta que nos han plantado a dar el paso para eliminarla, para dejar que Jesús la quite y recuperar o redescubrir nuestra propia identidad. Bueno, ¿cómo esto lo aterrizo? ¿Cómo esto lo bajo al corazón, a nuestro corazón? Bueno, pues, ¿en qué áreas sigo estando ciego? Podemos preguntarnos, ¿no? Para, de una manera concreta, realista, estas dimensiones, 3 dimensiones de las que hemos tratado, ¿cómo podemos aterrizarlas, ¿sí? Detente un momento y en la tranquilidad, sin que nadie te distraiga, pregúntate con honestidad estas preguntas. Primero, ¿qué parte de tu historia no quieres mirar? En cada pregunta que voy a proponerte puedes dar una pausa al video y tener un tiempo de reflexión. Segunda pregunta, ¿qué narrativa interna repites para creer que estás limitado, o sea, que te limita, ¿sí? ¿Qué narrativa interna repito que me limita? ¿Sí? Tercera pregunta, ¿en qué área me he resignado diciendo yo soy así? Y finalmente, ¿qué herida he normalizado? ¿Qué etiqueta para mí ya es tan obvia o tan cómoda que mejor finalizo por adoptarla, ¿no? Y que ella normalice mi vida. Y bueno, pues tal vez no estás ciego, precisamente, pero sí estás acostumbrado a una cierta oscuridad en tu identidad, en lo que tú eres en verdad, no en lo que tú eres como mentira o engaño que los demás han colocado en ti. Y la oscuridad conocida puede parecer más segura que la luz transformadora, y por eso a veces, como les mencionaba, es más cómodo quedarnos con la etiqueta que nos han puesto que dar el paso, recibir, acoger la luz de Dios y descubrir nuestra propia identidad, porque eso implica un esfuerzo, implica una dedicación, implica un ir a donde no tenemos algo seguro, mientras que las etiquetas que recibimos ya son seguras, no es algo de lo que podemos aferrarnos, ¿sí? Pero Jesús no humilla al ciego en el Evangelio y tampoco lo señala, sino que simplemente lo toca para sanarlo. La pregunta no es si tiene zonas oscuras, o sea, no hay que buscar lo negativo en nosotros por sí mismo, sino que la pregunta sería, ¿estás dispuesto a dejar que Jesús toque esas zonas oscuras que hay en ti, que hay en tu interior, que hay en tu corazón? Debemos de entonces decidirnos, tomar acción y permitir que Jesús sane nuestro corazón. Hay que ejercerlo, hay que dejarlo ser, hay que obedecerlo cuando dice, cuando nos toca y nos dice ve y lávate, pues bueno, vamos a ir a lavarnos, ¿sí? Cuando ya nos ha tocado con ese barro hecho por él mismo. Te invito en este momento a que cierres los ojos
en este ejercicio de sanación, en tu interior, tranquilo, en calma. No te distraigas. Te pido que identifiques una zona concreta donde sientas oscuridad. Puede ser un patrón repetitivo, una relación conflictiva, una herida no resuelta, o simplemente una creencia negativa sobre ti. Tómate tu tiempo, no hay prisa. Pide al Espíritu Santo esa luz que te haga descubrir esas oscuridades, esas zonas oscuras que hay en ti, puesto que Jesús no puede sanar lo que no le descubres a Él de ti, de tu oscuridad. Jesús quiere sanarte, pero para eso te pide que cooperes con Él. ¿Y cuál es la forma de cooperar? Es descubrirle tus zonas oscuras, que ilumine Él tu herida, y esa iluminación es la que va a sanarla, a restaurarla. Ahora imagina que Jesús hace ese barro, ese lodo, y que lo pone en tus ojos. Puede que al principio no sea tan agradable. Puede ser que sea una experiencia incómoda. Pero lo que es seguro es que es una medicina. Es tu sanación. Te invito a que escuches interiormente en tu corazón el mismo Jesús que te habla una vez que tú le descubres tu oscuridad, una vez que te ha tocado con el barro, que lo escuches, esa voz que te dice: ve a lavarte. ¿Qué significa para ti lavarte hoy? Continúa meditando en tu corazón, en ese silencio, en esa calma, en esa paz. Y tal vez ese ir a lavarte hoy significa para ti pedir ayuda, por ejemplo, hablar con alguien para compartir tus experiencias dolorosas, o reconocer tu herida, o simplemente dejar una conducta que te está dañando. Sigue en silencio. Ahora te pido que te decidas a dar un paso concreto. Hagamos una oración de restauración. Continúa en silencio, si puedes con tus ojos cerrados, meditando, dejándote tocar por esa luz, por el Espíritu Santo. Señor Jesús, ilumina mis zonas de oscuridad. Sana las mentiras que he creído sobre mí. Rompe las etiquetas que me he impuesto o que me han impuesto. Devuélveme, Señor, la capacidad de verme como tú me ves, como tu hermano, como tu hijo. Si me he acostumbrado a la sombra, dame entonces valor para abrazar tu luz, y así hazme libre. Amén. Ya para terminar nuestra meditación, te pido que hagas un compromiso concreto para esta semana. Número 1, identifica
una narrativa interna que necesitas sanar. Segundo punto, cada vez que aparezca esa narrativa interna que necesitas sanar, reemplázala inmediatamente por una verdad. Por ejemplo, en lugar de decir no soy suficiente, repite como una ejaculatoria, soy obra de Dios. O por ejemplo, en lugar de decirte siempre fracaso, repite como ejaculatoria, estoy en proceso. Y tercero, da un paso concreto hacia la luz, aunque eso pueda incomodarte. El ciego no solo recibió la vista, sino que ese fue el primer paso. ¿Para qué? Para recuperar su identidad, que es lo que queremos nosotros tener como objetivo en esta meditación. Redescubrir, recuperar nuestra identidad de hijos de Dios. La Cuaresma es permitir precisamente que la luz entre lo que hemos normalizado como oscuridad Lo repito otra vez, la Cuaresma es permitir que esa luz entre, la luz de Jesús, entre nosotros para que normalice la oscuridad que hay en nosotros, no para que la normalice en el sentido de que la justifique, sino que la venga y la transforme. Te pido que camines esa semana recordando, Dios no vino a señalar tu ceguera, sino que lo que vino a hacer es a devolverte la luz. Terminamos con esta oración. Señor Jesús, luz verdadera que vienes a iluminar a todo hombre, hoy ponemos delante de ti nuestras cegueras, las zonas de nuestra mente que no ven con claridad, las heridas del corazón que nos han hecho crear mentiras y los caminos donde hemos aprendido a caminar en la penumbra. Tú que tocaste los ojos del ciego de nacimiento y le devolviste la vista y la dignidad, toca también nuestras heridas más profundas. Rompe las etiquetas que hemos cargado por años. Sana las narrativas que nos han limitado y restáuranos en la verdad de lo que somos para ti. Espíritu Santo, derrama tu luz en lo más profundo de nuestro interior. Ilumina nuestra mente para reconocer la verdad. Sana nuestro corazón para recibir tu amor y fortalece nuestra voluntad para caminar en la luz. Que en este tiempo de Santo de Cuaresma no tengamos miedo de dejar que Cristo toque nuestras sombras, para que lavados por su gracia podamos ver con ojos nuevos, amar con un corazón renovado y vivir como hijos de la luz. Te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que el Señor Jesucristo, que abrió los ojos del ciego y lo condujo a la luz, ilumine también tu mente, sana tu corazón y te conceda ver tu vida con la mirada de Dios. Que el Señor disipe toda oscuridad interior, rompa las mentiras que te han hecho dudar de tu valor y te devuelva la alegría de vivir como hijo amado suyo. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre, sane sus heridas, ilumine su camino y permanezca para siempre en ustedes. Amén.